los caudales en una red de saneamiento urbana, lo primero que hay que tener en cuenta es qué tipo de red estamos usando o qué tipo de red estamos calculando. Si es una red de tipo unitario o de tipo una red en la que tengamos los dos caudales combinados, de tipo unitario o separativo. Entonces, en el caso de una red, vamos a hablar siempre de redes unitarias, con lo cual tendremos dos tipos de caudales, los caudales de aguas negras y los caudales de aguas blancas. En el caso de que sea una red unitaria, digo, la red separativa, el caudal de aguas negras siempre es un caudal, un parámetro que tenemos muy controlado. Entonces ya no va a ser tan relevante el dimensionamiento, sino que lo dimensionaremos solo para el caudal de aguas negras. Pero como hemos visto en los ejercicios y vamos a repasar hoy, el caudal de aguas blancas siempre es muchísimo mayor, es de en torno a 200 veces superior. Y eso que nosotros no estamos calculando para un periodo de retorno muy grande. Porque lo que queremos con la red de saneamiento es, aparte de recoger toda el agua residual, todo el agua fecal, que no debe acumularse donde tenemos a la población para evitar problemas de olores desagradables, de transmisión de enfermedades y demás, tenemos también que quitar las aguas de lluvia que se vayan produciendo y también las aguas de infiltración. Pero esto se va a dimensionar para un periodo de retorno menor porque se supone que cuando ya vamos a tener una lluvia, por ejemplo, de 100, 500 años de periodo de retorno, esta lluvia va a imposibilitar la vida normal. O sea que estamos retirando las aguas pluviales cuando estamos en un periodo de retorno pues, habitual. El caudal de aguas blancas, como digo, es la suma del caudal de lluvia más el caudal de infiltración. El caudal de lluvia lo podemos calcular de la siguiente manera. Entonces, ese es el caudal punta de lluvia y tendremos phi, que es el coeficiente de escorrentía. Hay que acordarse que en la parte de saneamiento urbano utilizamos un coeficiente en tanto por uno. Esto nos va a decir si nos caen 100 litros, nosotros estamos recogiendo, por ejemplo, si es 0,40, 40 litros de los dos, o sea, un 40% de esto. Dependiendo del grado de urbanización de la cuenca, vamos a tener un coeficiente mayor, como luego veremos. Lo tenemos que multiplicar por I, que es la intensidad de lluvia correspondiente a la máxima precipitación para un periodo de retorno dado y una duración T. Es decir, estamos hablando de un periodo de retorno, por ejemplo, de 15-25 años. Tendremos que mirar una duración de lluvia que es del tiempo de concentración de la cuenca. Y lo que haremos será buscar esa intensidad máxima para ese tiempo de duración de lluvia, teniendo en cuenta ese periodo de retorno. Si no tenemos las curvas IDF, que será el caso particular que vamos a ver, utilizamos unas fórmulas que ya han parametrizado las intensidades en función del periodo de retorno, la región de España y también la duración de la lluvia. Y no tenemos que multiplicar por S, porque al final S, que es la superficie de nuestra cuenca, es la que nos está generando estas aguas pluviales. ¿Cómo calculamos, por tanto, la intensidad de la lluvia? La intensidad de la lluvia es la cantidad de agua que llueve en una unidad de tiempo. Siempre lo llamamos, utilizamos la intensidad en milímetros o litros por metro cuadrado hora. Esa es la unidad habitual. Y se puede obtener, bueno, pues por métodos gráficos, porque podríamos estar estudiando todas las lluvias que tenemos en un determinado lugar, las caracterizamos y obtenemos nuestras curvas IDF. Esto sería la forma gráfica, o por métodos empíricos que realmente lo que han hecho es ese trabajo, nos lo han hecho antes. Y nos dan una fórmula en la cual nosotros podemos calcular la intensidad en función de tres coeficientes que nos van a dar, que dependen de la localización donde estemos en España, del periodo de retorno y del tiempo de lluvia. El tiempo de lluvia sí que tendremos que calcularlo para ver cuál es el tiempo de recorrido que tenemos en nuestra cuenca. Y ese será el tiempo que utilicemos, porque recordad que en hidrología el tiempo de lluvia pésimo que me produce el tiempo de precipitación que me da un caudal pésimo es aquel que coincide con el tiempo de concentración de la cuenca. Esto es igual tanto en cuencas urbanas como en cuencas rurales. Entonces, estos son los coeficientes que nosotros vamos a utilizar
están parametrizados en función de las características de las lluvias de la zona. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de intensidades horarias que están pueden estar entre 20-30 milímetros, 70-80 milímetros, esto es una lluvia muy fuerte, esos lugares donde gran picos de intensidad, y con unas precipitaciones máximas de 24 horas, entre 40 y 180, realmente aquí lo que vamos a hacer es, ya nos van a dar dónde estamos. Pero por si no supiéramos dónde estamos, podríamos ir a intentar entender cómo son las precipitaciones de 24 horas con la intensidad máxima horaria. Eso nos daría una forma del pico que tienen esas lluvias, porque primero vemos para un periodo de retorno, ¿vale? Vemos, por ejemplo, pues, que tenemos una precipitación máxima de 100, ¿vale? Y en general, pues eso va a estar asociado con unas intensidades horarias máximas, es decir, 24 horas caen 100, y en una hora, en la hora máxima, estarían cayendo entre 30 y 40. Pero eso está parametrizado para España. En otros lugares del mundo habría que hacer un estudio pluviométrico para entender esta distribución, que nos puede ser como primera aproximación. ¿Qué valores utilizamos para dimensionar un sistema de saneamiento que recoge las aguas pluviales? Pues como ya he dicho, vamos a intentar hacer que el sistema funcione en unas condiciones, son extremas pero habituales, es decir, y aquí vamos a ir como mínimo, vamos a tener 2 años, eso quiere decir que va a haber lluvias, posiblemente una lluvia al año nos va a producir un problema que la red de saneamiento no es capaz de recoger, de desaguar, pero por lo menos no está siempre inundando cada vez que llueve. Zonas de valor medio, pues 5 años, de alto valor 10 años, esto ha cambiado recientemente, 15-25 años es lo más recomendable, y eso sí, cuando estamos hablando de emisarios y colectores principales, eso significa que estamos recogiendo varios barrios o varias localidades, porque muchas veces podemos tener sistemas de saneamiento que vayan recogiendo varias poblaciones, núcleos de población, y recogen todas estos caudales de saneamiento de distintos lugares hasta que lo llevan a una depuradora. Y evidentemente no podemos vamos a intentar evitar que haya vertidos descontrolados al río, con lo cual lo tenemos que dimensionar para un periodo de retorno mayor. Podemos calcular el riesgo de fallo de cualquier tipo de infraestructura sin nosotros, que tiene que estar asociado a un tiempo de funcionamiento M o vida útil en años. Entonces, bueno, pues nosotros podemos calcular ese riesgo si hemos dimensionado la infraestructura para 25 años y queremos que funcione durante 25 años, por ejemplo, aunque el saneamiento normalmente debería dimensionarse para que funcione al menos 50, 100 años, y de hecho en España tenemos algunas tuberías de saneamiento, colectores incluso más antiguas. Vamos a calcular la probabilidad de que se supere ese determinado evento, ¿no?, de X años de periodo de retorno durante esta vida útil. Y tendríamos que tener un riesgo de fallo, bueno, pues podemos tener pues entre 0,80 y 0,90, o sea, es muy habitual que pase. A veces, cuando hablamos de la superficie, que vamos a considerar como la generadora de escorrentía, podemos tener que aplicar un coeficiente corrector. Un coeficiente corrector aminorando esa superficie dependiendo si es muy grande, porque las tormentas de gran intensidad normalmente no van a abarcar toda la longitud de la cuenca. En este caso, bueno, podemos intentar hacerlo y el coeficiente se utiliza para obtener el coeficiente se utiliza la distancia desde el centro de gravedad de la cuenca al punto de aforo. Normalmente va a ser la mitad de la longitud de la cuenca, si tenemos una cuenca de tipo rectangular. Para determinar el coeficiente de escorrentía, pues estos son intervalos válidos. El coeficiente de escorrentía es igual a el caudal de escorrentía y el caudal total, es decir, si nosotros consideramos la lluvia que está cayendo
por unidad de tiempo y lo multiplicamos por el área sin aplicar un coeficiente de escorrentía, eso nos va a dar el caudal total de lluvia. Pero parte de ese caudal, como sabemos por hidrología, parte de ese caudal no va a ser efectivo, va a traducirse en pérdidas. Las pérdidas pueden ser por infiltración del terreno, por retención o por evapotranspiración. Teniendo en cuenta estas tres posibilidades, cuanto más densa sea la ciudad, el núcleo que nosotros estamos analizando, más amplio, más grande va a ser ese coeficiente de escorrentía, porque si tenemos muchas superficies impermeables, pocos parterres, todo muy junto, con pocas vías de escape para el agua o zonas donde se pueda infiltrar, poca masa vegetal que pueda evapotranspirar y pocos elementos, digamos, de obstáculo al flujo, porque en general las ciudades las hacemos que sean permeables al paso de tanto los vehículos como las personas, con lo cual las superficies son planos inclinados, no va a haber potencialmente lugares donde se queden charcos y que se retengan. Y sin embargo, si estamos hablando de una zona rural, una zona urbana, una zona de urbanizaciones, va a haber muchos, también puede ser la vegetación que haga de obstáculo al paso del agua, la retenga y eso contabilice bajando la lluvia neta o la precipitación neta que nos produce escorrentía. Vale. Aquí hay que hablar también de los tiempos de escorrentía, los tiempos de recorrido, etc. Vale. Tenemos aquí, hay a veces que el caudal, cuando tenemos una alcantarilla, una red de saneamiento muy larga, el agua tarda mucho en recorrer este camino, con lo cual tenemos que tener en cuenta algunos parámetros. El tiempo de escorrentía es el tiempo que tarda en alcanzar el agua caída en la red de alcantarilla. Vale. El tiempo de recorrido es aquel que tarda el agua que discurre por la alcantarilla en alcanzar el punto de concentración desde el punto más alejado de la cuenca. Lo veremos con algún ejemplo. El punto de concentración es el punto final del colector de las aguas de lluvia y el tiempo de concentración es el tiempo necesario para que llegue a la sección considerada como el máximo caudal de la cuenca. Entonces, el tiempo de concentración, si volvemos atrás, tenemos el tiempo de escorrentía, es el tiempo que tarda la escorrentía superficial en la cuenca, es decir, hasta que llega a un sumidero. Y luego tenemos el tiempo de recorrido. Hay agua, digamos, que discurre en la superficie y agua que discurre dentro del tubo, en la parte subterránea. Por tanto, el tiempo de concentración va a ser la suma de ambos valores. Por una parte tenemos el tiempo que tarda en la superficie hasta llegar al sumidero y el tiempo de recorrido en la propia alcantarilla. El punto de control es el punto donde se afora el caudal. Es decir, puede ser que no sea la salida de la cuenca, sino que todavía tengamos un tramo de tubería adicional y aforamos o ponemos el punto de control un poquito más alejado, pues en la depuradora. Pero la depuradora no es el punto de concentración de la cuenca. Y el tiempo de retardo es el tiempo que tarda desde ese punto de concentración de la cuenca hasta el punto de control. Y puede ser 0, si coinciden. En general todo esto vamos a verlo en este esquema. Vemos el tiempo de escorrentía. Esto es una simplificación muy simplificada de lo que es una cuenca de drenaje de aguas pluviales en una ciudad. Pensamos que se puede asemejar a un rectángulo. Esto sería donde tenemos nuestra línea de colectores, nuestra línea de alcantarillas o nuestros sumideros conectados con las alcantarillas y tenemos que recorrer. Imaginamos que esto si fuera un vial y tuviéramos las tuberías de saneamiento en el centro del vial, hasta que el agua que llega aquí, que cae en un extremo del vial, tiene que recorrer la mitad del vial hasta llegar a la propia red de saneamiento. Eso es el tiempo de escorrentía superficial. Y luego tenemos el tiempo de recorrido
subterráneo, que es el que va a lo largo de toda la alcantarilla. Tenemos que tener en cuenta el punto más alejado. Aunque habrá gotas de agua que caigan aquí, no tardarán menos, pero consideramos el punto más alejado. El punto final de la cuenca, donde acaba nuestro saneamiento de la cuenca, es el punto de concentración. Pero luego puede ser que tengamos otro colector no asociado a una cuenca, un colector que va a ser, asimilando los términos de hidrología, un tránsito, hasta llegar al punto de control. Y aquí hay que tener en cuenta este tiempo que tenemos que recorrer. Entonces, ¿cómo sabemos el tiempo que tarda el agua en ir de un sitio a otro? Pues podemos asimilar que la velocidad dentro de la red va a ser del orden de 2 metros por segundo. Esto es una simplificación. Cuando hagáis el modelo en Swing, en InfoWorks, veréis que no siempre es así, puede ir más rápido, pero es lo deseable. Y con esto podemos hacer unas primeras aproximaciones. Evidentemente, cuanto más detallado sea el modelo, más información le metamos, más parámetros podamos calcular e incorporar, más real va a ser el resultado que tengamos. Y veréis que además en las redes reales no hay hidrogramas triangulares, sino que luego son hidrogramas parecidos al hidrograma unitario. El tiempo de aguacero es el tiempo durante el cual está lloviendo con la intensidad I que estamos utilizando para los cálculos. Y el caudal efectivo para un tiempo de aguacero es el máximo caudal que se puede aforar en un punto de control. Es el que nos da el dato para dimensionar el colector. Es decir, nosotros calculamos primero los caudales y luego decidimos cómo hacemos el colector. Y teniendo en cuenta que la velocidad de diseño tiene que ser 2 metros, es decir, tenemos que jugar con la pendiente y el tamaño para asegurar tanto un adecuado grado de llenado, que no puede superar el 75-80%, como veremos en la segunda parte de la asignatura, y que además las pendientes, las velocidades no sean excesivas ni demasiado pequeñas. Entonces, ¿cómo serían nuestras curvas de desagüe? Esto nos sirve también para los problemas para pintar los hidrogramas. Entonces, en el caso de que tenemos una cuenca rectangular en el que el tiempo de aguacero es igual al tiempo de recorrido, el agua, digamos el hidrograma empezará en 0, empezará creciendo con una pendiente constante, ¿vale? Es una simplificación, pero puede usarse hasta que llegamos a un valor máximo que es igual a phi, que es la escomantía, por I por S. I, la intensidad de lluvia, y S, que es la superficie. Evidentemente, cuanto mayor sea la intensidad de lluvia o el coeficiente de escorrentía, más acusada será esta pendiente para un mismo tiempo de recorrido. O sea que directamente los hidrogramas cada vez serán más altos. ¿Qué ocurre si el tiempo del aguacero es menor que el tiempo de recorrido? Bueno, pues entonces ocurre lo siguiente. Tenemos, por una parte, el tiempo de aguacero, sube la lluvia. Como el tiempo de aguacero es menor que el tiempo de recorrido, nos quedaría una pequeña franja de la cuenca que queda por desaguar, pero todavía está generando, ha generado lluvia. Lo que hacemos es que este tiempo de recorrido lo tenemos que poner también en el origen, y lo que nos sobre será cómo prolongaremos el caudal máximo que hemos tenido, y después bajaremos con la misma pendiente, ¿vale? Aquí se ha marcado con una paralela para poder hacer la perpendicular. Pero realmente este es el hidrograma resultado. ¿Qué ocurre si la lluvia es más larga que el tiempo de recorrido? Pues llegará a un punto que, por mucho que el tiempo de aguacero sea mayor al tiempo de recorrido, no hay más cuenca adicional que puede ir haciendo crecer el caudal punta. Por tanto, estaremos en una situación en la que el hidrograma crecerá hasta llegar al tiempo de recorrido. Ahí podremos calcular el caudal punta con la misma fórmula siempre. Tenemos una zona plana en la cual no crece el caudal, y para saber cuánto tiempo dura esta zona de caudal constante tenemos que poner en origen el tiempo de aguacero, y después tendremos el tiempo de recorrido en la rama descendente de este hidrograma. Si tuviéramos, este es un caso particular, sobre todo de en el cual, imagina, si el TAP fuera igual, si el tiempo de recorrido
fuera igual que el tiempo de concentración de aguacero, esto subiría hasta ese punto y luego esta línea se pondría en paralelo con la anterior. Y tendríamos como entonces, en ese caso, sería un caso particular de este. ¿Veis? La pendiente seguiría y crecería un poco más, llegaría a un caudal mayor, ¿vale? Porque hemos truncado el caudal máximo que se puede producir. Bueno, nosotros ahora vamos a utilizar cuencas rectangulares alargadas. Si L es 10 veces igual o mayor a 10 veces el ancho, podemos descartarlo porque va a ser un 5% del recorrido, del tiempo recorrido total, y por eso es totalmente descartable. Si tuviéramos cuencas rectangulares que vierten a la base, el tiempo de aguacero tiene que ser igual a 2/3 del tiempo de recorrido, siendo el tiempo de recorrido que va en el eje principal. Cuando la cuenca triangular vierte hacia el vértice nos vale con un tiempo de aguacero. Este es el tiempo de aguacero que nos da peor caudal, ¿vale? Pésimo caudal. Si es semicircular, cuando se vierte hasta el extremo, también es 2/3 del tiempo de recorrido. Y cuando se vierte hacia el exterior, pues un poco rara, es igual al tiempo de recorrido. Cuando tenemos muchas cuencas muy complicadas, podemos hacer un sumatorio de todas estas áreas, multiplicarlo por la intensidad y por el coeficiente de escorrentía, que será el coeficiente de escorrentía medio ponderado, por 1,2. Y el tiempo de aguacero, pues igual al tiempo de recorrido máximo. Es una buena aproximación, a ver, siempre y cuando no estemos haciendo un modelo. Lo interesante va a ser comparar nuestros resultados de la práctica inicial con el modelo que hagamos, para ver si realmente se corresponde. Vale. En función de las tuberías, el grado de llenado que queramos, podemos utilizar estos diagramas de Cutter. No los vamos a ver en esta primera parte, los veremos después, para poder dimensionar las tuberías y en función de caudales medios, grandes y pequeños. Otro concepto que es interesante y que tenemos que ver es el de caudal de aguas de infiltración. ¿Qué es el agua de infiltración? El agua de infiltración se nos va a colar dentro de las alcantarillas en función de cómo están de bien ejecutadas las juntas. Evidentemente es mejor que no tengamos grietas, que al igual que puede entrar el agua hacia adentro, puede salir hacia afuera. Por tanto, el saneamiento de aguas pluviales o el saneamiento en general debe estar por debajo de las tuberías de abastecimiento cuando se hace una planificación. Y aquí vamos a hacer un valor de caudal de infiltración de metros cúbicos por hectárea y día, y va a depender tanto de la superficie de la cuenca como de si es una alcantarilla nueva o no. Vale. Para el caudal de aguas negras utilizamos los mismos valores que los tomados en el abastecimiento de una población, ¿vale? Estas gráficas, o sea, al final siempre te van a hablar de una dotación y luego va a haber un coeficiente de retorno que también minora el caudal, porque si nosotros planteamos una dotación de 200 litros por habitante y día, parte de esto no va a llegar al saneamiento. Dependiendo de la infraestructura del ente que gestione, puede tener unos cálculos más o menos detallados de esto. Luego, el consumo teórico necesario va a ser la población en habitantes por la dotación en metros cúbicos por habitante y día, o litros por habitante y día, y hay que hablar de la población horizonte, es decir, si se supone que la población está creciendo, hay que dimensionarlo para el futuro, igual que estamos dimensionando la red para que aguante bastantes años respecto de las lluvias que va a haber.
Entonces, el caudal medio vamos a tenerlo que reducir y va a haber que un coeficiente reductor de 0,15 si la población es menor de 100.000 habitantes y 0,25, esto se puede utilizar para núcleos de más de 100.000 habitantes. Y el caudal punta de aguas negras, nosotros vamos a tener un caudal medio, pero esta distribución no es uniforme a lo largo del día, sino que por la mañana va a haber una punta, luego va a haber otra punta a la hora de la comida, una punta final a la hora de la cena, dependiendo de también las costumbres, puede ser mayor la de la mañana o la de la noche, y depende también de los habitantes. Es decir, cuantos más habitantes haya, más se va a aplanar esta curva porque las costumbres de cada uno se van, digamos, van sumando hacia arriba y hacia abajo, van igualando valores. Y el caudal mínimo de aguas negras siempre se utiliza el 20% del medio de aguas negras. Pues ya hemos visto toda la parte teórica. Entonces, los problemas que vamos a hacer, típicamente, van a constar. Primero del cálculo, vamos a calcular primero las aguas negras. Vamos a calcular primero las aguas negras. Y luego calculamos las aguas blancas. Es como comentaba. ¿Qué vamos a tener en una cuenca? Pues si dibujamos una cuenca, vamos a tener nuestra cuenca, vamos a suponer que es rectangular, luego veremos los datos, nos acordamos, vamos que aquí, vamos a poner una edad. ¿Vale? Aquí tenemos el río y aquí podemos tener un bypass, o un aliviadero, un vertido de emergencia, pero normalmente lo que vamos a tener es un aliviadero partidor, porque la edad no podemos incorporarle un caudal muy diferente del para el cual está dimensionado, porque los elementos, digamos, los microorganismos que gobiernan los procesos biológicos no van a poder sobrevivir si estamos cambiando continuamente el caudal. Para eso podemos tener, pues podemos también tener un tanque de tormentas que podemos dimensionar y aquí tendremos posibilidades. Esa es nuestra cuenca, nos acordamos. Aquí tenemos el tiempo de escorrentía y aquí tenemos el tiempo de recurrente y aquí tenemos el tiempo de retardo, ¿no? Hasta el punto donde nosotros hacemos el acto. Y ese es el punto de concentración. Vale, este tiempo de recorrido, como lo llamamos exactamente, para utilizar. Vale, el tiempo de retardo. Entonces, si nosotros tenemos el tiempo que tarde en llegar al punto de control, el tiempo total va a ser igual al tiempo de escorrentía más el tiempo de recorrido más el tiempo de retardo. ¿Y qué tenemos en cuenta aquí? Que siempre la velocidad es igual a 2 metros por segundo. Siempre va a ser así. Ahora bien, ¿qué ocurre? Cuando t es muy pequeño, t sub es muy pequeño, si t sub es menor de 10 veces t sub r, podemos pensar que t sub
tiende a 0 y lo despreciamos. ¿Vale? Podemos hacer eso. Pero lo que no podemos nunca es obviar el tiempo de recorrido y T sub R, que es el tiempo de retardo y el tiempo de recorrido, hay que tenerlos en cuenta. Y ahora vamos a ver para calcular la escorrentía de la cuenca, el área. Entonces imaginamos, aquí esto va a ser L normalmente y esta parte se llama M muchas veces, pues la superficie va a ser igual a L por M. Ojo, no tengáis en cuenta luego este valor, ¿vale? Porque hay a veces que os confundís y en lugar de L, y esto es a lo mejor L pequeña, hacéis la cuenca como L más L pequeña por M. Esto no es correcto, ¿vale? Eso es el primer error que se ve en los problemas. Entonces, vamos a ver respecto a las aguas residuales. Tenemos aquí nuestra cuenca. Y tenemos que calcular aquí el caudal. Aguas residuales. Para calcular las aguas residuales, Q de negras, o QM de negras, esto va a ser igual a la población por la dotación por el coeficiente de retorno. ¿Vale? Vamos a suponer, por ejemplo, 0,85, pero este coeficiente también puede ser 0,75, variable. ¿Cómo sabemos la población? Normalmente la población va a venir dada por una densidad de población y el área. Pues luego la población va a ser igual a la densidad de población, que será en habitantes por hectárea, por ejemplo, por el área. Vamos a poner por la superficie. Y también en hectáreas. Y tendremos los habitantes. Pues imaginaos que tenemos ya unos habitantes que son 100.000 habitantes, ¿vale? En función de los parámetros que tenemos aquí. Vale, pues si tenemos una dotación muy habitual de 200 litros por habitante y día, podemos sacar que el Q medio de negras va a ser igual a 100.000 por 200. ¿Vale? Yo os aconsejo siempre poner aquí litros, habitante y por 0,85. ¿Cuánto nos da esto? Por favor. Vale. ¿Cuánto nos da esto? 17 millones. Vale. Sí puede ser. Nos puede dar 17 millones de litros por día. ¿Vale? Pero vamos a ver si son 17 por 10 a la 6 litros día. ¿Cuál es la unidad normal? Metros cúbicos por segundo. Entonces, Q, N en metros cúbicos por segundo va a ser 17 por 10 a la 6 litros día. Vale, por 1, 10 a la 3. Estos son metros cúbicos litros. Y en un día, ¿cuántos segundos tenemos? Vale, pues en un día, si no nos acordamos, pues son, queremos pasar en un día, tenemos 60 segundos a la hora, al minuto, 60 minutos en una hora por 24. Y con esto ya podemos obtener el valor del caudal medio de negras
¿Me lo puedes calcular? 86.400. Vale. No, pero no este. Ese sí que son 86.400. Pero digo, si tomo 17, le quito 3, me queda 3. Son 87.400, ¿no? 86.000. 86.400. Vale. Pues le puedo quitar otros 3 aquí. ¿Vale? El 3 lo quito otra vez. Entonces realmente me queda 17 entre 86,4, ¿no? Bien. Pues eso sale 0,197. Vale. 0,197 metros cúbicos por segundo o bien 197 litros por segundo. Lo que nos convenga. Ahora nos acordamos que la distribución a lo largo del día, si tenemos, estos son litros por segundo, 200 litros por segundo, ¿vale? 196. Ahora, litros por segundo. 24 horas, ¿vale? Como es, esto es la media, esto es el caudal medio, pero esto no, la gente no está gastando exactamente la media todo el día. ¿Qué ocurre? Vamos a dividirlo en 3 periodos, 8 horas, a las 8 horas y 16. Pues normalmente vamos a tener como una punta cuando la gente se levanta sobre las 8 de la mañana, luego una más o menos como a las 14 horas hay otra punta también, y luego hay otra punta pues sobre las 20, 21, vamos a ver, en España no por la 21 horas, que es cuando la gente cena. Entonces, ¿qué ocurre? Por la noche es bajito, sube, baja otra vez, sube un poquito, hasta que llegamos aquí y luego de baja. ¿Vale? Entonces esa es la media, pero nosotros tenemos que ir al máximo. Este es U, punta de negras. ¿Y cómo lo obtenemos? Pues con la fórmula que habíamos visto, que va a depender, esta es una fórmula que va a depender del número de habitantes de la población. Nos puede dar una fórmula u otra, dependiendo de dónde estemos, pero vamos a tener esto. Y este Q siempre va a ser mayor que 1, siempre. Porque esto, digamos que es 1, digamos, el caudal de medio de negras lo multiplicamos por 1 y me da la media, obviamente. Pues aquí estaremos normalmente 2, 2,4. Valor muy habitual. En el caso de no tener datos, podemos pensar 2,5 y podemos establecer la subida. Es muy raro que haya uno mucho más pequeño o mucho más grande. Esto con respecto al caudal de negras. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular el caudal de negras. Y vamos a ver la parte del caudal de aguas de lluvia. Entonces, nosotros tendremos nuestra cuenca, nuestra precipitación. Entonces, intentaremos que este tiempo de aguacero sea igual al tiempo de recorrido. ¿Vale? Entonces, en este caso, nuestro hidrograma pues será así. Y tenemos que calcular Q. Esto será el tiempo de concentración. Y Q será igual a phi, que es la escorrentía, por la intensidad, por la superficie. La superficie ya la teníamos. Ojo con la superficie. Superficie, contadme L por M. Nada de esto, no me lo contéis. Este L pequeña, aunque sea más larga, porque entonces estamos sobredimensionando la superficie, la escorrentía y demás. Y esto pues depende, phi va a depender de si está muy denso o menos denso. Y vamos a estar en valores entre 0,15, bueno, esto es muy rural,
o puede ser hasta 0,95 en casos extremos de super urbe. Y la intensidad la calculamos con la fórmula que teníamos que va a ser función. Esto es función de tanto el m del tiempo, bueno, es que aquí lo estamos llamando n porque hay tantos n, que es el periodo de retorno, y el tiempo del aguacero. Y también os haremos una fórmula con los coeficientes que llenaremos. Entonces, hablando de diluciones, si nosotros tenemos que hablar de una dilución, lo que haremos será, en este hidrograma, veremos si este es el caudal máximo, veremos cuál es el caudal Q punta de fecales, punta de negras, lo llevaremos aquí, que nos dicen que la dilución, quizás me he pasado y estoy seleccionando arriba. Entonces, imaginaos, este es el caudal punta de fecales. Lo multiplicamos, imagínate, por 5 por QPM aquí, y ya sabemos el volumen que tenemos que recoger en el caso de que tengamos que dimensionar un tanque de torno. Y luego también podemos saber este caudal punta de negras es el que nosotros tenemos que utilizar cuando vayamos a dimensionar si entra nuestro alineadero. Este es el vertedero y aquí tenemos lo que va a la edad, que será típicamente pues 5 o 10 Q punta de negras, y lo que va al río. Ya está diluido. Y luego aparte podemos calcular el caudal de infiltración. Pero básicamente esto es el resumen de todos los pasos que hay que hacer. En lugar de hacer un ejercicio, lo que he hecho ha sido particularizarlo con letras, pero con esto podéis estar seguros de que está todo hecho. En todo caso, pues se puede preguntar cuánto tiempo tarda, cuánto es el tiempo de concentración y cuál es el tiempo de retardo, bueno, el tiempo de recorrido y el tiempo de retardo, cuál es el tiempo de escorrentía. Podemos preguntar varias cosas. Entonces, siempre vamos a tener una cuenca. Aquí, ojo, porque 400 entre 2 queda como es exactamente la décima parte de 2000. Entonces no lo vamos a despreciar. Tenemos 500 metros hasta la edad y vamos a calcularlo con los distintos valores que tenemos aquí. Tenemos una densidad de población de 350. Si no te importa, lo puedes apuntar y así ahora me das los valores y vamos calculando. La rugosidad de Manning no hace falta. ¿Vale? Eso sería si fuera a dimensionar el colector. ¿Vale? Esa sería la segunda parte del ejercicio. ¿Vale? Entonces, como práctica voluntaria, os voy a poner un ejercicio como este que tenéis que hacer, y además la segunda parte va a ser que la segunda parte de la asignatura aprenderemos a dimensionar el emisario. En esos 500 metros tenemos que tener un grado de llenado no mayor de 0,75 a 0,80 y utilizaremos la rugosidad de Manning. Y con esto, bueno, vamos a poder calcular también la intensidad de precipitación. Si va un poco más, tenemos aquí pues vamos a calcular el caudal medio de aguas residuales, teniendo en cuenta un coeficiente de retorno estándar que se tendrá que determinar y justificar. Acordaos, mayor de 100.000 habitantes,
vamos a tener que utilizar un coeficiente de retorno 0,975, si es menor 0,85, ¿vale? Esa es la justificación, y es porque cuando la ciudad es más grande vamos a tener menos retorno. Caudal punta de residuales, caudal punta de aguas pluviales, que lo calcularemos con la infiltración, y el coeficiente de escorrentía de la superficie, y el caudal que tendrá que verter al aliviadero previo a la depuradora para un coeficiente de dilución 10. Es decir, una vez calculando el caudal punta de aguas residuales lo multiplicamos por 10 y ese es el vertedero. El exceso de ese caudal es el que tiene que verter el vertedero. O sea que tenemos que calcular el vertedero como el caudal máximo que puede pasar por el vertedero, la diferencia entre el caudal punta de pluviales y el 10 veces el caudal punta de aguas negras. Y luego el volumen necesario para tener un depósito de retención pero vertido al río cuando encontremos una dilución de 1,20 y dibujarse el hidrograma resultante y la parte correspondiente al depósito de retención. Y bueno, si tuviéramos cambio de infiltración para ir en algo, sí, bueno, muy poco podemos calcular esto con los abatos que tenemos. Bueno, pues vamos a resolver el ejercicio. Te pido que me pases los envases que le hemos dado. Vamos a hacerlo más. Entonces aquí tenemos la cuenca, ¿vale? La cuenca, estos son 2000, ¿verdad? 2400. Y esto 500, ¿verdad? Sí. Vale, entonces vamos a empezar por el caudal de aguas negras. 1,5 de metros. A ver, superficie 400. La superficie de este lugar es 400 por 2000 metros cuadrados. Vale, ¿esto cuánto es? Pues sería 80 hectáreas. Vale, 80 hectáreas. ¿Cuánto tenemos de densidad de población? Teníamos 350, ¿no? 350 habitantes hectárea. Vale, luego la población va a ser 80 hectáreas por 350 habitantes por hectárea. 28.000. 28.000. Vale, 28.000 es menor que 100.000. Luego el coeficiente de retorno. Vamos a poderlo considerar como 0,80. Vale, caudal medio de negras. Bueno, ¿la dotación cuánto era? 230 litros habitante día. Vale, 28 por 10 a la 3. Por 230, ¿no? Sí. 230 litros a día. Y esto lo vamos a hacer, vamos a dejar los litros, que posiblemente como son pocos habitantes no hace falta pasar a metros cúbicos, y lo dividimos entre 86.400, ¿vale? Segundos, una hora. Vale, entonces ¿esto cuánto me da? Vamos a estar aquí, esto le quitamos el 3. $74,54 por segundo. Sí. Litros por segundo, ¿no? Vale, litros por segundo. Este es el caudal medio de negras. Ahora vamos a ver cómo sacamos el coeficiente de punta. El coeficiente de punta, teníamos la fórmula, que es la fórmula de siempre, ¿vale? Que es C punta es igual a 1 más 14, C de punta es igual a
1 más 14, 14, cociente 4, me parece que es por, ¿no? La raíz cuadrada de la población. Es 14% de 4 más. 4 más, ¿verdad? La población Sí, en miles. Es 4 más. Sí. La población en miles es 28, ¿no? Eso es. Pues aquí esto nos sale 1 más 4 más raíz de 28, o sea, 14 entre 4 más raíz de 28, ¿cuánto es? Y eso sale 1,51. 1,51, luego tenemos 2,51, ¿no? Eso es. Es un valor muy habitual. Luego el caudal punta de negras será igual a 2,51 por 74. Podemos ir quitando algo decimal. 74 por 74,54 litros por segundo. Entonces esto nos va a dar 180 más o menos, ¿no? Sí, ¿Cuánto? 2,51 se 77,05. No puede ser. Es por. Ah, es por. Vale. Es por. Entonces, 187,09. 187. Vale. Bueno. Por Bueno, pues ya tenemos el Q punta de negras. Luego, 5 veces. Esto 5 veces Q punta de negras, ¿cuánto es? 5 Q punta. Eso sí, multiplicado por 5. y eso sale 935,45. Vale, 935. Vale, vamos a ponerlo. Vale, ya tenemos. Ahora vamos a ir a por las pluviales. Entonces, tenemos. Vamos a calcular primero, lo vamos a hacer, es una zona medianamente poblada. Hemos dicho que son 15 años. Entonces, iba a ser la intensidad a 260 por 15. Que la fórmula es la intensidad es igual a C1 por n elevado a C2 por tiempo de aguacero elevado a C2. Vale. Entonces, la intensidad es igual a 260 por 15 y está elevado a C2. C2 es 0,42. 0,42 por tiempo de aguacero, lo calcularemos, elevado a menos 0,52. Vale, tiempo de aguacero es, aquí podemos ver, o que la distancia, o sea, el tiempo de recorrido va a ser igual al tiempo de escorrentía más tiempo de concentración. Como el tiempo de escorrentía no lo vamos a, estamos en el límite, lo vamos a usar. Entonces, ¿esto cuánto va a ser? El tiempo va a ser la distancia entre la velocidad. Luego la distancia son 200 más 2000, ojo que el 500 está para despistar, que no lo usamos aquí, dividido entre 2 metros por segundo. Y esto es metros. Luego nos sale 2200 entre 2, ¿no? 1100 segundos, pero nosotros estamos acostumbrados a minutos, luego el tiempo de recorrido, que es otro paréntesis ya. ¿Cuántos minutos son? 1100 entre 60. 18,33.
Vale. Notad que son tiempos de recorrido cortos. Las intensidades máximas de lluvia que producen el mayor caudal en zonas urbanas son entre 15, 20, 30 minutos, no más. Es muy rápido. 2 metros por segundo es rápido. Vale, vamos. 18, ¿vale? Pues el tiempo aguacero lo ponemos en 18. ¿Vale? En minutos, podemos ponerlo 18 con tal, pero podemos redondearlo. Y entonces esto, si esto es 18, ¿cuánto nos sale esta intensidad? 180 con 38. 180 con 38. Vamos a quitar 38 milímetros, o sea, es una señora intensidad. Q. Phi. ¿Hemos dicho cuánto es phi? Phi es el coeficiente de escorrentía, 0,65, ¿vale? Zona media. Tiene sentido porque no es una sitio muy grande, 0,65. 0,65. Por la intensidad que nos queda, que es 180, por el área, la superficie que habíamos quedado que era 200 por 2000. Vale, entonces esto, ¿cuánto nos da? Esto es adimensional, milímetros o litros hora, y esto es en metros cuadrados, ¿vale? Entonces esto nos va a dar un caudal. ¿Cuánto nos va a dar esto? Un caudal de esto me lo tenemos que tener cuidado con las unidades. ¿Vale? Entonces tiene que salir litros por segundo, ¿vale? Pues ¿cuánto nos sale aquí de caudal? Vamos a calcular también aquí. 46,8 por 10 a la 6. Vale, pero creo que no puede ser tanto. Bueno, sí, 46,8 por 10 a la 6. Por 10 a la 6. Pero serán. No creo que sean 46.000 metros cúbicos por segundo. Nos sale. A ver, claro, tenemos que pasar. Estamos en horas, ¿vale? Con lo cual tenemos que ir entre 3600. Con lo cual, vamos a ver. Aquí tenemos litros, metros cuadrados, ¿vale? Estos son litros por metro cuadrado, se quita. Luego son litros hora. Litros hora, si lo queremos pasar a litros por segundo, tenemos que dividirlo entre 3600. 13.000 litros por segundo. O metros cúbicos hora, si queremos sacarlo en metros cúbicos hora, lo dividimos por. Lo multiplicamos por, lo dividimos por 3,6. Pero, vamos a ver. Vale, estamos en litros por segundo. Sí. Entonces, si queremos pasarlo a metros cúbicos hora, tenemos que un metros cúbico es 10 a la 3 litros y una hora son 3600 segundos. Luego lo tenemos que dividir entre 3,6 por 10 a la 6. Luego esto nos quedará igual a 46,8 metros cúbicos por segundo dividido entre 3,6. Serían 13.000 litros por segundo.
13 metros cúbicos por segundo. Esto ya tiene más. Y ahora, si queremos ver el hidrograma, pues tendremos, serán 18 minutos, estos serán 36 minutos, y aquí el caudal, tenemos una punta de 13 metros cúbicos por segundo, este será nuestro hidrograma pintado, el caudal punta de negras, 5 veces el caudal punta de negras, está en más o menos 1 metro cúbico por segundo, ¿no? Pues luego el caudal punta de negras será más o menos es 5 metros cúbicos por segundo. Espera. 1 metro cúbico por segundo era 5 veces el caudal punta de negras. 5 punta de negras es igual a 1 metro cúbico por segundo, más o menos. 10 veces es 2 metros cúbicos por segundo. Es 2 metros cúbicos por segundo. Luego, para nosotros tendríamos que... Tenemos varias opciones. Si nos dice que queremos recoger la primera parte hasta que llega a una dilución, el volumen sería este. Si nosotros queremos recoger todo aquello, ¿vale? Si nosotros quisiéramos recoger solamente la primera parte, sería esto. Si quisiéramos recoger todo el caudal que no llega a una dilución de 10, tendríamos que calcular toda esta cuña. ¿Y cómo sabemos este momento temporal? Este t. Pues lo podemos calcular como que, a ver, digamos que 13 es a 18 minutos, lo mismo que 10, pero últimos 10 punta es 2, es igual, y de aquí sacamos en minutos. Va a ser igual a t es igual a 2 entre 13 por 18, o 18 entre 13 por 2. Y esto pues nos tiene que salir menos 18, claro, obviamente. 2,78. 2,78. Vale, pues ya está, ya hemos terminado. Pues me acuerdo de la pantalla.